Escuchando, ¿no? Bien. Sí, profesora. Sí, buenas Muy tardes. buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Bueno, estoy chequeando, ya está abierta el aula y que no haya nadie en espera. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo van con este temario que ya bastante evolucionado lo tenemos? Llegamos al mes de noviembre, así que estamos entrando en uno de los últimos temas, las últimas semanas, antes de que se esté atravesando todos estos temas. Seguramente estarán ya eligiendo algún tema que harán de debate o... justo me están preguntando sobre las dudas. Sí, querías preguntar, si querés abrir el micrófono y preguntar. Mina, Romina, no sé quiénes quieren consultar. Adelante, Romina, ¿puede ser? Bien. Bueno, está bien, está perfecto. Las pautas de lo que va a ser el debate y el final los vamos a dar más adelante sobre fines de noviembre, que seguramente vamos a pedirles que vayan formándose de a grupos y en función a los grupos a la cantidad de temas que se elijan debatir, van a ser los grupos que se formen. El cuatrimestre pasado se armaron de acuerdo a los grupos que eligieron, que abarcaron casi todo el programa que desarrollamos, porque se fueron dividiendo por gustos, y en función de ello después se armaron los debates dándole horario y formas. Así que la idea que sea para los primeros días de diciembre. Y bueno, también eso depende de la cantidad de grupos que finalmente armemos, de los que finalmente, hoy veo que somos 50 y pico en clase, o sea que por ahí no sé si todos están en clase o si algunos más, pero bueno, no importaría porque el debate generalmente son unos minutos. A ver, el cuatrimestre pasado fueron 8 minutos para cada grupo porque se les pide que trabajen en grupo, pero seguramente uno va a ser de interlocutor, uno o dos, y los demás van a estar de apoyo logístico en cada grupo. Lo desarrollamos sin ningún tipo de inconveniente y en un solo día. El cuatrimestre pasado sí creo que estuvimos 4 o 5 horas, pero como también van entrando por tema y van entrando cada uno, y se va a haber dado el orden previo, o sea que cada uno va a saber en forma estimada cuando le toque, pero además es interesante poder escuchar porque es un ejercicio y una práctica que por ahí vale la pena hacerla también para ustedes, y porque los debates además son de interés, son todos temas de actualidad, entonces eso da lugar para que uno pueda escuchar y después incluso hasta realzar su propio debate como consecuencia de algunos defectos o virtudes que vea en los debates que fueron anteriormente. Pero no se preocupen por el momento, que todavía no hemos trabajado nosotras demasiado tampoco con el tema, a ver cómo nos vamos a repartir y cómo lo vamos a hacer. Sí, estuvimos las 3, 4 con Vicky este cuatrimestre, y estuvimos todas, y el debate se hizo en un solo grupo, o sea, no como por ahí en otras materias que dividimos para tomar el parcial o o el examen, porque esto tiene otra modalidad. El debate es precisamente un lugar abierto, una fundamentación y demás, que vaya más, que no sea una opinión personal, que tenga un fundamento en base a lo que han leído, a la bibliografía, a las orientaciones que damos a través de la clase, porque lo interesante, digamos, para el marco de la filosofía es que sea desde una discusión, desde el discurso jurídico, de donde nosotros tenga importancia para poder se puedan resaltar determinadas cuestiones y poder abarcar determinados temas. O sea, esto quiero decir, no es yo pienso que tal cosa y con eso armamos el debate. Generalmente ustedes mismos pueden ya ir eligiendo el tema, pueden ver la bibliografía como obligatoria, pero sí pueden buscar más bibliografía que sirva para realzarles sus ideas.
Eh, bien, los que tengan, no se hagan problema ustedes por armar, si ustedes algunos se conocen y prefieren armar los grupos en función de lo conocido que puedan ser algunos, perfecto. Los que no se conocen y demás, lo más probable es que nosotros, una vez que terminemos con todo el desarrollo de los temas, vamos a hacer una clase donde lo importante es que ustedes tengan elegido el tema que les interesaría abordar, y a partir de ahí, en esta misma plataforma, podemos armar los debates para los que no se conozcan o no la idea no es tampoco que lo hagan por el chat, sino que lo puedan hasta incluso discutir, y lo hacemos de esta forma como hemos ido desarrollando las clases. No es ese un problema, así que en ese sentido no estén complicados. ¿Cuántos por grupo? Va a depender de la cantidad que sean los que elijan el tema, por eso también es medio difícil precisar ahora. Lo óptimo serían que sean 4 o 5 por grupo, pero bueno, veamos, por grupo, perdón. Supónganse, eligen aborto, tenemos doctrina conservadora, doctrina liberal, o a favor o en contra. Digo, esto implica que puede haber 3, 4 personas y 3, 4 personas del otro, o sea, cada tema va a tener 2 grupos. Y a su vez esto, si hay muchos que quieren hablar del tema, se van a hacer seguramente 2 grupos, 3 grupos que debatan acerca de sobre la última hora en función del tema que ustedes tengan elegido. Entiendo que todavía faltan algunos temas a desarrollar y faltaron lectura o que adelantaron y tienen dudas, todavía tienen todo el mes de noviembre para ir pudiéndolo definir. Los que ya les parece que tienen un interés por un tema determinado, está bueno que ya empiecen a buscar información, a leer y ver por dónde van a orientar. Igualmente nosotras en la última semana, después que desarrollamos todos los temas, se va a dar clase de apoyo en función de ello, como para que se pueda preparar tranquilo los debates y que puedan llegar tranquilos y con ganas de hacerlos. Profe, Los que tienen que rendir, sí, le hago una adelante. pregunta por el tema del debate y del trabajo práctico. Yo, por ejemplo, estoy haciendo filosofía y di sociología el cuatrimestre pasado, o sea que ya rendí el debate. ¿Tengo que volver a rendir un debate o hacer un trabajo práctico? La modalidad que habíamos decidido, no lo volvimos a hablar, es que igualmente el debate sea para ambas materias. Ah, Para bien. ambas materias. Así que se va, igualmente lo que se hizo por ahí en la parte de sociología fueron algunos temas nada más que se superpusieron con filosofía. Sí. Digo, en sociología el cuatrimestre pasado se vieron algunos temas que ahora están todos unificados en el desarrollo de todos. Si por ahí te conviene o quizás elegir otro tema para que tenga algo distinto y un aspecto por ahí más filosófico y no tan sociológico, si tu área es Sí, sí, exclusiva la de la filosofía. sí, nosotros creo que Pero en la sociología idea, vimos aporafobia y globalización. Arrancamos con esos temas. claro, por eso, no se vieron el resto de los temas que estamos viendo en filosofía, entonces, digamos, filosofía tiene un repertorio mucho más amplio. Ujú. Y el aspecto filosófico, que por ahí también centramos otros interrogantes y otras cuestiones, y si vos ya diste sociología, puedes elegir alguno de estos otros temas que tengan que ver más con la filosofía. El cuatrimestre pasado se tomó en filosofía un trabajo tipo monográfico, pero este cuatrimestre, como la experiencia, la verdad, la experiencia del debate fue interesante porque, como a todos, el tema de la virtualidad nos generaba muchas dudas. Entonces, no habíamos implementado la oralidad en ninguna de las materias que desarrollábamos, tampoco en teoría general para los que lo estaban haciendo, sino simplemente con el trabajo final, que fue un coloquio. Pero cuando vimos que realmente el desarrollo del debate se pudo hacer casi de la misma forma que se haría con la presencialidad, porque nos separa la pantalla, pero en realidad las pautas se pudieron respetar, los tiempos, o sea, si no tenemos la inmediatez del contacto humano, igualmente vimos que el resultado del debate fue interesantísimo. Y creo que todos, tanto nosotros como los alumnos que lo atravesaron, quedaron conformes porque realmente pudieron expresarse, se pudo entender perfectamente
incluso porque lo bueno es que también ustedes pueden cuestionar, pueden aportar, pueden apoyar si de ese tema quieren o saben para decir algo. Entonces, realmente fue una experiencia que valió la pena. Por eso este cuatrimestre decidimos hacerlo de esta forma y que también la gente de filosofía se sumara a la misma metodología, porque además los temas se prestan ampliamente para esta forma y para el debate. Así que creo que no vamos a tener dificultades con eso. Perfecto, gracias. No, Una está bien. Sí. Una preguntita. La última clase que tuvimos con la doctora Paula, ella nos dijo, para los que habíamos rendido filosofía ya hace 1 año o 2 años, y ahora nos habíamos anotado para sociología, que teníamos que entregar un TP el 20 de noviembre y que nos iban a pasar las pautas por el campus. No hay nada de eso todavía y ya faltan pocos días. No sé si volvieron a cambiar por lo que vos decís ahora. ¿Cambiaron o no? No volvimos a cambiar. Se había hablado también de un TP para fines de noviembre, pero todavía no definimos en forma total, digamos. Hemos ido, en un momento habíamos conversado sobre mantener la misma forma para ambas, y también la posibilidad, pero si Paula lo dijo eso en la última clase, Sí, lo volveremos porque a charlar. incluso nos dijo que ya no cursáramos más. Es decir, que en este momento, bueno, yo ingresé para ver si resolvía este tema, porque los que ya teníamos aprobado filosofía, en teoría no teníamos que estar cursando. Seguramente porque estos temas ustedes no los Claro. no los tienen por qué rendir, porque tanto aborto como justificación de la pena y los temas que vienen más adelante son aunque no sé si vieron en filosofía en el programa viejo justificación de la pena y esos temas, me parece que hace 2 o 3 No. años no estaba, pero bueno, de todas maneras por ahí a los que están solamente con el área de sociología se les va a exigir aporofobia y globalización, que son los temas que vimos el primer cuatrimestre, para no crear desigualdades, sobre todo en Perfecto. ustedes. Así que Pero sí, igualmente, sí. ¿en forma Adelante, sí, de sí. debate o en forma de TP? La idea primero había sido priorizar la oralidad y que se evaluara a todos de esa forma. Si por ahí Paula en su momento consideró y lo dijo, lo charlaremos y se les va a informar. Quédense tranquilos, igual Bueno, con tiempo. perfecto. Igual estamos a 4, de acá al 20 todavía falta que transcurran 2 semanitas. Sí, bueno, pero si hay que seguramente prepararlo, es interesante. no, Igual si es es un trabajo interesante seguir escrito va a ser. participando, así que. Sí, tal cual. De todas maneras, la tranquilidad de que si es un trabajo práctico escrito, se va a subir al campo para que ustedes lo Perfecto. realicen con una fecha para que lo devuelvan antes de determinada hora, y generalmente hay mínimo 72 horas para que lo hagan. Bárbaro, Así gracias, que Claudia. tranquilo. Muy Si es amable. la mera formalidad del trabajo, que también Paula puede haber hablado de eso, esto también a veces es por la cantidad de gente para armar los debates, entonces es en función de ello que uno por ahí decide, digamos, eliminar algunos de los debates y pasarlos a la modalidad de trabajo práctico. El cuatrimestre pasado tampoco hubo tiempo, no hubo un tiempo chiquito, digamos, hubo tiempo de presentar esos trabajos hasta el cierre del cuatrimestre, o sea que esto se le va a ir a ustedes a los primeros días de diciembre fácil. Así que Bárbaro. tranquilos, porque la modalidad que finalmente resolvamos van a tener tiempo de sobra para poder hacerlo. Sí, sí. Bárbaro, gracias. A ver, no sé quién más. Bien. No. A quien está preguntando si puede ser un tema no presentado en la materia, no. Los temas son de los que estamos viendo, de los que están en el cronograma, que es lo que conforma el programa de la materia, ¿sí? Aparte de lo que tenemos como indicadores en los que en el cronograma y lo que hemos ido desarrollando a lo largo de todo el cuatrimestre. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, nosotros ¿Sí? vimos el tema de la prostitución. ¿Podríamos utilizar un tema relacionado a la prostitución
y no, digamos, como lo vimos en la clase, sino relacionado a ese tema, ¿puede ser? ¿O tiene que ser específicamente Sí, en la sí, manera que lo sí. vimos en la clase? Prostitución está en el tema, en el desarrollo. La forma, el interrogante, el título que ustedes le quieran dar para debatirlo es amplio y está abierto a criterio de Ah, ustedes. perfecto. Sí, 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 Perfecto. sí, Bueno, sí. gracias. Por supuesto que, digamos, se respetan los ejes temáticos y los fundamentos del debate, no desde repito esto, no desde la opinión personal, sino desde el apoyo de la bibliografía, el Claro. sustento, el fundamento jurídico, ¿sí? Digo, para que Bien. no nos vayamos para cualquier lado, sino para que tengamos un marco. Pero sí, ustedes eso los pueden abarcar desde donde les parezca interesante o desde dentro de las pautas que se fijen cuando demos finalmente a fines de noviembre las pautas definitivas del debate. Perfecto, muchas gracias. ¿Eh? Profe, Después están, sí, perdón, justo sí, sí, adelante, porque yo estoy leyendo mientras sí, adelante. sí, no, porque justo Paula lo puso el tema de la usurpación y el derecho a la vivienda. Yo justo había pensado el tema de tratar la porofobia con la toma de tierras, pero digamos que tenga la base la porofobia y relacionarlo con la toma de tierras. ¿Eso estaría bien? Sí, 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 por supuesto. Tiene que Bien. ver, tiene en cierto, de acuerdo, digamos, como uno lo plantee, tiene que ver con la porofobia. Por eso que digo, ustedes pueden elegir el tema central que está dentro del cronograma, dentro del temario que tenemos en el programa, y a partir de ahí pueden plantear el debate para donde a ustedes les parezca que es la mejor forma de encararlo. Entonces, eso también va a resultar de los grupos que finalmente tengamos formados o que se puedan formar a fines de noviembre, porque recuerden que ustedes van a formar el grupo y no van a estar solamente ustedes 3, 4 que estén interesados en debatir en ese tema, sino que tenemos que tener también del otro lado quienes estén decididos o dispuestos a sostener una doctrina diferente. O sea, independiente, puede ocurrir que ustedes organicen el debate y que por ahí elijan debatir y que después no tengan un grupo en la vereda de enfrente, digamos, para poder debatir con una posición contraria. Entonces, si esto sucede, que ustedes son unos cuantos dentro de un mismo grupo, puedan dividirse, y unos en pro y otros en contra, y a lo mejor esto los va a llevar a que tengan que fundamentalmente no coincidan, pero bueno, no importa, porque lo interesante es poder dar el debate, poder encontrar el justificativo dentro de lo jurídico, dentro de lo normativo, dentro de lo filosófico, que es donde estamos. Curioso cómo se vio esto a veces en los debates, cuando uno ustedes elegían un tema que por ahí después había que sostener una postura con la cual no se coincidía. Entonces es un mayor desafío incluso para ustedes poder sustentar un debate de este tipo, ¿no? Porque más allá de que lo puedan aclarar, que puedan, o al final del debate pueden aclarar y decir, esta no era mi postura, yo con esto no coincidía, bueno, es mucho más valioso que puedan sustentar un fundamento y una teoría en contra del pensamiento, ¿no? Porque es mayor desafío y es más complicado. Así que por eso que les digo, ustedes pueden elegir todos estos temas, encuadrarlos, pero finalmente lo que surja va a ser lo que se arme de acuerdo a los grupos que vamos a tener, porque necesitamos sí la balanza de un lado y del otro, siempre los grupos. Pero está bueno que sí, que se empiecen a ocupar y que empiecen a pensar en eso. Y el tema de la toma de tierras y las usurpaciones que tiene tanta realidad actual, que tiene que ver también con Apolo y por donde lo quieran plantear. Así que bienvenido sea y ojalá lo se pueda sostener. Es muy difícil que el orador no sepa defender su postura, para los que están preguntando, ¿no? Si el orador no sabe defender su postura y el otro grupo gana el debate. No, tranquilos. Acá lo que nosotras evaluamos es la forma de plantear el problema, los fundamentos que se utilizan para defender. No va a haber quien gane, quien pierda. Bueno, siempre se ve alguien que por ahí tiene un poco más de fuerza, un poco más de criterio, y claro que eso hace a que se vea con la claridad que se puedan defender las ideas o las doctrinas que uno está tratando de invocar.
pero tiene más que ver con ese desempeño. Por eso, quien sea el orador, de alguna manera va a tener que tener un poquito la convicción del grupo, de representar al grupo cuya teoría está tratando de defender. Pero no es que porque haya quien gane y quien pierda. Ustedes vieron que a lo largo de todo el desarrollo de las clases, nosotras desarrollamos los temas y damos partido y conocimientos y contenidos desde ambos puntos de vista, desde las distintas teorías y doctrinas que respaldan. Así que, y no es que uno gane o pierda, uno tiene la libertad de elegir dónde quedarse o dónde defenderse, y a partir de ahí lo importante es que tengan fundamentos teóricos. Eso es lo que más se va a rescatar, lo que se rescata del debate. Los fundamentos teóricos con los cuales lo defienden. Y si alguien se queda mudo, puede el otro compañero del grupo ayudarlo, si no sabe cómo responder algo, para eso está el grupo presente, y también está ustedes decir, bueno, tenemos 8 minutos, hablamos 2 minutos cada uno, y hablamos 3 o 2 minutos y medio, o hablamos 2, no van a tener problema ahí. Sí, el cuatrimestre pasado, ahora también tenemos temas de pandemia y de personas privadas de la libertad, de temas que vienen para desarrollar ahora, para los que están preguntando, y también en justificación de la pena y demás se pueden realzar algunas de esas hipótesis o teorías que quizás quieran tocar en el debate. Ustedes igual mantengan el cronograma que tenemos subido al campus, que con el que estamos desarrollando las clases, y bueno, a partir de ahí van viendo qué forma le van encontrando, o dónde lo pueden meter al tema que quieren discutir, para darle el fundamento de que respete el programa y la cronología. Bien. Hoy vamos a desarrollar, o vamos a tratar de desarrollar o pararnos, digamos, en las distintas debates y posturas acerca de aborto, que es lo que hoy nos toca. Y si quieren ir preguntando a medida que vamos desarrollando alguna otra cuestión que haya quedado, no hay problema, la van agregando. Creo que esto quedó todo respondido. Y entiendo que tengan dudas y que estén temerosos, pero tranquilos, que todavía falta lo más importante, que es desarrollar esto y organizarnos para el debate. Así que lo importante es que ustedes vayan teniendo la pantalla, que es esto que estamos dando ahora, y que de esta pantalla no importa que se tengan que parar en una vereda o en la otra, sino lo importante es que puedan al menos hablar y decir sobre el tema que ustedes eligieron, ¿no? Expresarse sobre el tema que ustedes eligieron, y que encuentren el fundamento jurídico, filosófico, que es por ahí a veces lo más difícil de sostener, porque a veces uno sabe lo que quiere decir, encuentra el fundamento desde dónde. Así que es eso en lo que tienen que ponerse a trabajar. Bueno, si les parece, arrancamos con el tema. Bien, no sé si tengo participantes, no, ahí está. Yo lo que voy a tratar, no sé si ustedes pudieron leer lo que está subido al campus de aborto, pudieron leer la información que nosotros referimos ahí, y la bibliografía, o no pudieron o no tuvieron tiempo de leer absolutamente nada. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Alguien que quiera contestar? ¿Qué preguntó? Sí, en ley de caso, si alguien vino ahora a la clase y pudo leer la información sobre aborto que está subida al campus, ¿sí? O sea, algunos me dicen, vi el video, nosotros subimos un resumen de un fallo y la bibliografía obligatoria, digamos, que señalamos o que nos parece importante. Bien, porque me parece importante que podamos arrancar
con algunas menciones y algunas consideraciones que hicimos en el campus, y les iba a proponer si alguien lo había leído, si querían arrancar ustedes. El tema es así. Lo que tenemos para desarrollar, como todos sabemos, es aborto, ¿sí? El aborto, que lo que de alguna manera nos lleva a plantearnos es esta cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, que es un tema que no deja de tener actualidad. Aborto es un tema, yo hace 30 años que me recibí y hace 30 años que en filosofía discutimos acerca del aborto. O sea, cuando yo me recibí, no, cuando yo cursé filosofía, que fue por allá, por el año 88, sí, 88, 89, ya estaban dados los debates acerca del aborto, acerca de la justificación o no de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea que esto, fíjense ustedes que es un tema que no deja de ser motivo de debate jurídico, filosófico, social, en todo el transcurso de todo este tiempo. Claro que con distintos matices, claro que con distintas posturas, pero en definitiva ¿avalamos una interrupción voluntaria del embarazo o no avalamos una interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué dice la legislación? ¿Qué dicen los fallos? ¿Qué dice la jurisprudencia? ¿Qué se dice desde la filosofía? Bueno, y hoy por hoy tenemos a su vez otra vez la discusión en nuestro país, ¿sí? Porque se está pidiendo que antes de fin de año se vuelva a tratar el tema en el Congreso. O sea, que es un tema recurrente y es un tema que nos persigue durante todo el tiempo, no solamente a nosotros en nuestro estado, en nuestro país, sino que es una discusión que se da a nivel mundial, porque ustedes fíjense que en cada estado hay diferentes formas de tratarlo, diferentes formas de legislarlo. Entonces esto nos da la pauta de los planteos, ¿no?, magníficos, extraordinarios que tenemos, que a lo largo de los años esto se discute y a lo largo de los años va modificando de la visión y el encuadre que cada uno le da. Bueno, también ustedes han sido partícipes, digamos, de toda la discusión que hubo en nuestro país en el 2018 y un proyecto de ley que finalmente llega al Congreso, pero que finalmente no pudo ser. Entonces eso es lo último, digamos, y más reciente como una iniciativa de ley que tenemos, que fue tratada y que una de las cámaras no lo aprobó, por lo tanto no pudo transformarse en ley. Esto quiere decir que hoy por hoy las cuestiones que tengan que ver con el aborto, con las interrupciones voluntarias del embarazo, quedan definitivamente en manos de la decisión judicial o de la discrecionalidad judicial, ¿sí? Entonces, como no tenemos una norma que lo legisle en forma expresa, con formas que lo permita, queda en base al entendimiento que puedan tener o que puedan hacer los jueces acerca de los casos concretos que lleguen a sus despachos. Sin embargo, sí sabemos que en principio nuestro código está tratado en el Código Penal, ¿sí? El aborto está tratado en el Código Penal, es de hecho que es punible con excepciones, ¿sí? Con excepciones. Entre una de las excepciones es la mujer que ha sufrido una violación, idiota o demente, dice el artículo del Código Penal. Y resalto lo de la coma porque esto da la ambivalencia de las varias interpretaciones y distintas interpretaciones que tenemos desde el órgano jurisdiccional al momento de interpretar estos artículos, ¿no? Que como ustedes bien saben, cuando hablamos de las enfermedades lingüísticas en el derecho, y bueno, hablamos de todos estos problemas semánticos que luego crean dificultades en los jueces y hace que se resuelvan de distintas maneras la misma cuestión, o que se arriben a distintas soluciones con una misma cuestión. Esta cosa de que exista esta excepción de punibilidad a la interrupción del embarazo que tenga que ver con mujer violada, estúpida o demente, tiene que ver si eso era incluyente o era excluyente, o sea, si es enumerativo o simplemente la única que tiene la excepción
para poder acogerse a un aborto es una mujer violada, demente o estúpida. Entonces, fíjense que estas cuestiones han estado bajo el órgano jurisdiccional durante mucho tiempo, hasta que finalmente en el 2012 hubo un fallo, que es el que nosotros trajimos a colación y lo comentamos en el campus, que es interesante porque sienta un criterio por la Corte Nacional donde de alguna manera pide al resto de la comunidad jurisdiccional. Ustedes habrán visto que en estos últimos tiempos siguió habiendo planteos en la justicia, autorizaciones y permisos. Espérenme que voy a leer. Bueno, es lo que Lucas, que me estás preguntando, precisamente el fallo del 2012 ha pretendido ser vinculante, ha pretendido marcar un camino y un sendero, que es lo que estoy diciendo. Sin embargo, hace que igualmente algunas cuestiones lleguen a la órbita de la justicia y se vuelvan a plantear las mismas cuestiones o cuestiones parecidas. Fíjense, para aquellos que no lo han leído, que nosotros lo que digamos pusimos a título de ejemplo, pero porque sienta una doctrina, que es la doctrina de la Corte Nacional, es que pedido de una interrupción voluntaria de embarazo, un pedido de aborto, para de parte de su mamá, para una menor que había sido violada. Esto ocasionó que lo primero el primer órgano jurisdiccional que intervino se abstuviera y lo pasara a la fiscalía dijera que tampoco esto era de su competencia. O sea, nadie quiso o pudo resolverlo. Entonces llevó a que la madre de la menor interpusiera una medida autosatisfactiva que fue rechazada en el juzgado de primera instancia, pero sin embargo fue apelada, y el órgano superior determinó que efectivamente era procedente realizar o proceder a la realización del aborto como consecuencia de que esa menor padecía esa situación por una violación, el delito de violación al cual había sido sometido. Finalmente esto salió del Tribunal Superior, esta resolución, y el aborto se llevó a cabo. Pero no obstante, el Estado la recurrió. Y no obstante de que el aborto ya se había practicado, la Corte decidió darle igual tratamiento para generar una doctrina y para que estas cuestiones de alguna manera queden resueltas, queden con un criterio que avalaba la Corte y que no tengan que volverse a llevar al estrado de la justicia. Entonces, eso se contempló la Corte para que estas cuestiones, cuando la mujer, y en este caso menor de edad, había sido violada, era aplicable el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, por lo tanto el aborto podía realizarse. E invitó al resto de los jueces a no dar tratamiento a estas cuestiones, atento que esto ya había sido resuelto. Y a su vez también indicaba a los profesionales médicos que con el solo hecho de que la peticionaria del aborto, o la representante legal, en este caso la madre, presentaran una declaración jurada donde admitía, eso solo era suficiente para que se llevara adelante la práctica médica. Dejaron, más allá de que no todos los jueces de la Corte estuvieron no fue unánime, sino que hubo algunos desacuerdos, esta fue la doctrina que imperó, y indicaciones de la Corte de cómo deben resolverse estas cuestiones, donde también la Corte entendió que era para la mujer menor de edad o mujer violada, no importaba si era menor de edad o mayor de edad, que sea violada, que sea idiota o que sea demente, o sea, que estaba aplicando para todos los supuestos en forma indistinta y no en un único supuesto. O sea, hizo también una interpretación a las distintas ambigüedades que se planteaban y que se desprendían del artículo.
no sé esto de que por un familiar, en el caso de este que citamos nosotros, es la progenitora porque se trata de una menor de edad que tiene que sí o sí tener representación de su representante legal y a su vez patrocinado por un letrado, ¿no? Para llevarlo a la justicia, que es la forma en que se debe hacer. La idea, digamos, de la Corte cuando resuelve esto es terminar con todos estos planteos, que no lleguen estos planteos a la justicia, sino que estos planteos puedan resolverlo el personal médico con la sola declaración jurada, y que puedan ser expeditivos, porque acá además hay una cuestión de tiempos en las cuales hay que resolver la aplicación del derecho se torna abstracto. Entonces, estas cuestiones, digamos, son en definitiva con lo que nos quedamos, porque a posteriori de esto, proyecto legislativo del 2018 que finalmente no fue sancionado, por lo cual no tenemos otra forma de cómo tratar o cómo resolver la cuestión en la práctica jurídica en nuestro país. En Estados Unidos esto se resolvió de otra manera ya hace años, porque precisamente Estados Unidos permite el aborto a la mujer hasta los 6 meses de gestación. O sea que la que puede decidir estas cuestiones es la mujer mientras que no haya superado los 6 meses de gestación. Entonces, de acuerdo a cada país, a cada estado, el tratamiento es y ha sido diferente en función a los distintos parámetros y a las distintas cuestiones que se valoran o que se han valorado en cada estado para poder llevarlo adelante. Como consecuencia de esto, a mí me gustaría consultarles, para los que lo leyeron van a tener un poquito más de respaldo, y los que no, que estamos escuchando esto que estamos discutiendo, sí quiero que acá planteemos estas cuestiones de qué les parece a ustedes, cómo ha resultado, cuál es la opinión de ustedes, el criterio que finalmente sostuvo el Tribunal Supremo de la provincia, primero de la provincia de Chubut y después de la Justicia Nacional. ¿Quién se anima a dar que ustedes consideren necesario? Pero me gustaría que esto es lo que charlemos, porque precisamente esto es lo que marca los temas a tratar y en lo que estamos discutiendo. Pueden hacerlo por el chat o pueden hacerlo abriendo el micrófono, no hay ningún problema. Ahora vamos a llevar, después de esto vamos a llegar a Working también, porque la bibliografía obligatoria que ustedes tienen subida al campus es el aval doctrinario jurídico que necesitamos para poder sostener todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Me interesa, sí, qué les parece o qué idea, qué opinión les merece a ustedes el fallo de la Corte, si coinciden, si no coinciden, si les parece que se eliminó o ayudó a que se puedan tomar decisiones e ir resolviendo las cuestiones. Profe, yo tengo una consulta. Bueno. No, creo que lo leí, pero no recuerdo si se especifica cuánto se tardó en dictar la resolución. O sea, de cuánto estaba embarazada finalmente cuando se decidió poder realizar el aborto. Fue rápido. Digamos, el primer recurso judicial se interpone en enero, finalmente creo que fue el 10 de marzo, y el 11 de marzo se lleva adelante el aborto. Ah, bien, perfecto. Digamos, por ahí podía haber sido más rápido el tratamiento, pero bueno, para los que son los tiempos de la justicia, sí, fue bastante rápido. Se llegó antes de los 90 días también, porque hay cuestiones de salud que por ahí, nosotros no lo hemos mencionado acá, pero digamos que por ahí sugieren desde la doctrina médica que se realice en las primeras semanas, digamos. Entonces, sí, fue rápido para por dos estamentos primero jurisdiccionales que no lo quisieron tratar, ¿sí? Porque ni el órgano donde fue interpuesto ni la fiscalía lo quisieron tratar. Esto hizo de que se tenga que en forma inmediata interponer una medida distinta ante un juzgado de primera instancia, que fue el que lo rechazó, y luego
apelarlo, digamos, ser sometido, recurrirlo para ser sometido al Tribunal Superior finalmente en marzo, o sea que en 60 días estuvo resuelto, y al 11 de marzo, creo que fue al otro día, en forma inmediata, se produjo la intervención quirúrgica y se produjo la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, bueno, precisamente cuando la Corte decide, la Corte de Nación incluso decide tratarlo para que estas cuestiones no tengan que verse envueltas en estas mismas cuestiones que le sucedan a otros ciudadanos, que se vean envueltas a ser sometidas a otro tipo de resolución o a la misma resolución, teniendo que pasar por todos los estados cuando la Corte ya estaba sentando un precedente que se supone que sirve y que tendría que ser vinculante para el resto de los jueces, porque precisamente es la doctrina de la Corte, ¿no? Para los que preguntaban sobre si era vinculante o no era vinculante. Disculpe, yo le quería hacer un comentario, porque sé que hace muchos años sucedió con una nena que era que tenía el síndrome de Down, que mientras que decidieron, finalmente no pudo abortar. Creo que sucedió esa situación hace mucho tiempo. Bueno, sí, claro, por eso es donde queda expuesta la vulnerabilidad de la víctima, de que había sido sometida a un delito, y luego vuelta a ser vulnerable porque el sistema la pasa por encima, porque no logra darle una respuesta en los tiempos que se necesita, precisamente para que no se vea afectado su derecho, ¿no? Entonces, claro que estas cuestiones son las que se tienen presente cuando empiezan a aparecer estos temas, en qué tiempos hay que resolverlo y en qué tiempo esto se puede resolver para que el derecho no se vea afectado, si es que se va a ordenar la práctica, y de todas maneras darle a la víctima todas las garantías para que se respeten todos los pasos procesales, digamos. Tal cual. Para que todas las garantías procesales, tanto para la víctima como para la otra parte, porque fíjense que en este caso el Estado, aún habiéndose llevado adelante la práctica, recurre igualmente, porque lo que de alguna manera busca es generar un precedente de que esto no vuelva a pasar en otras situaciones. Sin embargo, la Corte de Nación revalida, reconfirma esta postura y este fallo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Coinciden con esto o consideran alguna otra opinión o alguna otra cosa que valga la pena destacar? Nadie se anima a decir nada. Esto van a ser los debates. Esto lo pueden hacer no desde el sustento de la bibliografía, digamos, y del marco, sino pueden hacerlo desde la creencia o de la opinión personal que puedan llegar a tener en el tema, por lo menos en el marco de la clase. No hay obstáculo para un fundamento. Yo creo que sí, que estuvo bien el fallo, y además viviendo la propia madre. Sucede que la madre está totalmente ausente de la situación que vive la criatura o la persona perjudicada con una violación. Está totalmente ausente del tema. Entonces, juntar un fallo como para que sirva para casos similares, a mí me parece que está muy bien para poder enfrentarlos, lo más rápido posible y solucionar los problemas, porque hay veces que no son los responsables. En este caso particular, es la madre la que representa al menor, ¿eh? No entendí bien qué lo que quiso decir de la madre. A veces la madre no está enterada de la situación que atraviesa la bien. Ese es el... Bien. Claro. Está bien. La situación de vulnerabilidad por la cual atraviesa su hija menor de edad y se entera cuando aparece ya directamente el embarazo, eso es lo que quiere decir. Claro, si hay veces pasan años y años, por ejemplo, que son vulneradas por los propios padrastros o los padres o algún familiar, y no llega a donde tiene que llegar la situación para que ella pueda
encontrar el canal donde defenderse. Bien, sí, indudablemente que ahí, si no ha habido embarazo, puede que la situación permanezca en el silencio del hogar, digamos, en el silencio interno. El embarazo es como que es el detonante, porque eso implica que alguien hable, lo exteriorice y busque accionar, ¿no? Que sí, bueno, indudablemente ya el tema de las violaciones y demás, llevan a otros planteos y a otros temas, que bueno, pueden traer al tema del aborto o no, de acuerdo a la situación que le toque atravesar, efectivamente. Bueno, esto mismo, digamos, todas estas cuestiones que nosotros estamos abordando acá desde la doctrina y desde estos hechos, es real lo que comentaba uno de los compañeros de ustedes y que nosotros hemos subido al campus la bibliografía sobre Dworkin, porque Dworkin trata muy bien el tema y nos da un aspecto argumentativo, digamos, frente al problema de otra manera, digamos, otra forma de encarar las cosas y las cuestiones jurídicas que nosotros debatimos. Ustedes ya algunos tendrán conocimiento, y creo que algo hemos dicho de él cuando arrancamos sobre el concepto del derecho, que Dworkin es un jurista que hace filosofía del derecho, ciencia del derecho en Estados Unidos. Y él ha escrito un libro que es acerca del dominio de la vida, donde ha dedicado capítulos no solamente al aborto, sino también a la eutanasia. Es importante porque no sé si por ahí ustedes lo recuerdan, él plantea el derecho como toda una integridad, ¿no? Donde está conformado no solamente por reglas, porque ustedes fíjense que él estudia, él analiza y practica el derecho en Estados Unidos, donde la base no son las normas jurídicas, sino son las reglas, ¿sí? Que tiene esto, la base consuetudinaria, la base de los precedentes. Reitero esto para que veamos dónde estamos, para ubicarlo, sobre todo a Dworkin, para que ustedes también se familiaricen con quien estamos citando. Él ve que el derecho no está conformado solo con estas reglas, sino también con principios, ¿sí? Que las reglas, dice, se aplican a todo o nada, pero cuando determinada cuestión necesita un sustento que avale una decisión que tomen los jueces, siempre habrá un principio que estará protegiendo a la generalidad de la gente, y ese principio se impone porque ese principio a su vez también es reconocido por las reglas que son las que conforman el orden normativo. Tanto unos como otros, o sea, tanto las reglas como el principio, forman el sistema jurídico, y entre ambos son ese todo integral que, más allá del caso particular que deba resolverse hoy en este momento, ese principio de integridad, o sea, esa visión de ver al derecho como integridad, hace que el juez, cuando decida con total convicción acerca de cuál es el principio que debe respetarse a la hora de llevar adelante determinada cuestión o determinada decisión judicial. Entonces, es, digamos, un poco diferente el planteo que él nos hace, que vale la pena que nosotros podamos encarar la perspectiva de la discusión del aborto desde donde él lo analiza y nos lo trae, que ustedes lo tienen en esa versión resumida que está subida al campus, porque en realidad lo que está subido al campus no es el libro de Dworkin, sino es lo que el doctor Pablo Bonorino, que es un estudioso y analista de Dworkin, ha dicho y ha escrito acerca de toda la polémica sobre el aborto en este caso particular, ¿sí? Que no se aparta, al contrario, de alguna manera nos ayuda a reflexionar y a pensar en esto que es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, lo que Dworkin nos plantea es cómo vemos el tema del aborto, cómo vemos el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué es lo que se plantea para que finalmente podamos advertir la existencia de dos posturas que tienen que ver con dos posturas
que aparentemente resultan enfrentadas, porque unas sostienen la posibilidad del aborto y otras reprimen la posibilidad del aborto. O sea, algunas son liberales y otras son conservadoras, mientras que un grupo, una corriente apoya que se haga la interrupción del embarazo, hay otra postura y otra corriente que de ninguna manera lo acepta y que lo rechaza. Para los que pudieron ver el video que está subido al campus, esta discusión y estas cuestiones entre los que están en pro y los que están en contra, se ve y se refleja claramente en las distintas doctrinas, ¿no? Las doctrinas más liberales y que de alguna manera apoyan el aborto, y las otras doctrinas más conservadoras, que tienen también que ver con lo religioso, que tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con posturas también moralistas, lo reprimen a la idea de que se lleve a cabo el aborto. Si no lo vieron al video, les digo que vale la pena verlo. Ay, espérenme. Ahí está. Parecía que se iba a cortar. Si no lo escucharon y no lo vieron, pónganse un rato y escúchenlo, aunque sea en forma fraccionada, porque es muy interesante y les va a ayudar si eligen el tema también para que esto lo puedan desarrollar. Entonces lo que Dworkin nos plantea de alguna manera es decir, bueno, ¿qué interrogantes planteamos o qué es lo que nos cuestionamos acerca de encontrar luego respuestas que hagan que esto aparezca en forma tan antagónicas? Y entonces dice, hay una generalidad de la gente que defiende que se lleve a cabo el aborto o defiende el aborto porque dice que en realidad el Estado está para proteger ciertos deberes y derechos, y que si esos deberes y derechos ya han sido vulnerados ab initio, no tiene sentido de que el aborto de que el embarazo siga, y por lo tanto el aborto pueda practicarse y pueda interrumpirse el embarazo. Otros, en cambio, no discuten acerca sobre los derechos y deberes que pueda llegar o no a llegar a tener el feto, sino que lo que discuten es acerca de lo sagrado de la vida, y que interrumpir el embarazo sería de alguna manera atentar contra lo sacro, y entonces estas cuestiones hacen que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, puedan ver como permisivo el acto de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero Dworkin dice, hay algo que acá se está considerando, y que es de alguna manera un punto de conexión entre ambas teorías, tanto las conservadoras como las liberales, y que no es precisamente cuestionarnos y hablar acerca de si se debe o no se debe proteger los intereses y los derechos del feto, o sobre el origen de la vida misma en realidad, sino lo que acá hay que cuestionar, si lo que estaríamos de alguna manera encontrando un puente que incluso hasta serviría para unir ambas posturas, es esto de cuestionarse acerca de la inviolabilidad de la vida humana, ¿sí? Dice, no tenemos que preguntarnos acerca de si se deben o no se deben proteger los derechos del feto, o si está la vida desde la concepción por el solo hecho de la cuestión biológica, sino que esto es más profundo, y tenemos que cuestionarnos acerca de que si lo que estamos analizando y lo que estamos cuestionando es la inviolabilidad de la vida humana. Y acá vamos a coincidir de que tanto los conservadores como los liberales coinciden en que la vida es inviolable, Pero el hecho de que la vida sea inviolable, que hace que de alguna manera proteja al feto, también protege la decisión de la mujer que se ha sentido violada en su derecho a la vida y que decide llevar adelante una interrupción del embarazo. O sea, este principio de la inviolabilidad de la vida juega tanto para el feto como para la mujer embarazada. Entonces, es un anclaje donde ambas teorías, donde ambas doctrinas, en definitiva, están coincidiendo. Entonces dice,
hay un planteo diferente que tenemos que hacernos acerca de estas cuestiones, que no tiene que ver con centrar la atención en el feto, centrar la atención en la concepción misma, sino precisamente en esta idea sostenida por todos los que estamos dentro de la discusión, que es acerca de la inviolabilidad de la vida humana. Entonces, a partir de esto, ya el planteo, el interrogante cambia, las preguntas comienzan a cambiarse, porque entonces empezamos a pensar en el valor de la vida humana, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué valor tiene la vida humana? ¿El valor de la vida por sí solo o es todo el valor de todo lo que conforma y todas las características que conforman la vida de una determinada persona, de un determinado individuo? Hay un carácter intrínseco que es la vida propiamente dicho, pero hay un carácter extrínseco o consecuencias, digamos, accesorias que tiene que ver todo el entorno, todas esas circunstancias que hacen la razón de ser de la vida de ese individuo. Entonces, cuando comenzamos a analizar estas cuestiones, ya nos vamos del eje sobre los derechos o no derechos del feto, sobre los derechos o no derechos desde la concepción, sino empezamos a analizarlo desde los derechos, desde la garantía, desde lo sagrado de la vida, desde cada individuo, ¿sí? Desde la vida, desde lo sagrado de cada individuo en particular. Digamos, dice Dworkin, la vida es valiosa por sí mismo, pero también hay cuestiones valiosas, intereses valiosos en la vida, que están marcados por el arte, que están marcados por la cultura, por el conocimiento, y esto todo empieza a ser parte de la vida, de la forma de ese individuo. Entonces, empiezan a entrar en juego otras cuestiones u otra forma de analizar, que es la justificación, ¿sí? ¿Qué es lo que se justifica? Se justifica la interrupción del embarazo porque hay determinadas cuestiones de lo sagrado de ese individuo que se ven afectadas, que se ven violentadas y que se produce esa inviolabilidad del derecho. Es eso lo que tenemos que empezar a mirar y empezar a cuestionar para poder encontrar distintas respuestas a estos temas que tanto nos convocan y que tanto nos lleva a pensar, porque incluso Dworkin lo pone, hay, dice, diferencia entre el discurso de lo que la gente dice y lo que la gente hace, ¿sí? Porque, y esto, fíjense cuán real resulta. Nos encontramos discutiendo acerca de esto y podemos tener una u otra opinión, pero en definitiva, cuando en la vida nos atraviesa una determinada cuestión, cada uno va a tomar la decisión en función a sus circunstancias personales, a su entorno, a sus valores, a su cultura, a lo sagrado, ¿sí?, de la vida de cada individuo. Entonces, estas cuestiones es lo que dice, tenemos que empezar a ver y empezar porque entra en juego la justificación, que ya es otro aspecto de la discusión, y cuando justificamos la inviolabilidad de la vida humana. Bueno, sí, acá me dicen, pasa que una cosa es la inviolabilidad de la persona y otro es el aborto por no cuidarse, no querer tener el bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es real. No estamos igual acá no estamos, digamos, para condenar moralmente, sino lo que nosotros tenemos que ser capaces de generar esta discusión de que más allá de las circunstancias personales que pusieron a una persona en una determinada situación, si eso hace que se justifique llevar adelante una acción que termine con una interrupción del embarazo o una acción que no termine con una interrupción del embarazo. Entonces, Dworkin lo que nos propone y que nos plantea es precisamente sacar la discusión sobre los intereses particulares y pasarlos a este nuevo plano donde indudablemente
la justificación tiene que ver con un conjunto de circunstancias que hacen a esa persona desde todo su entorno, ¿no? No solamente desde el entorno social, sino también desde el entorno emocional, desde el entorno filosófico, desde el entorno jurídico, desde el entorno que le querramos dar para analizar la cuestión. Y esto también crea diferentes efectos en los que de alguna manera podemos emitir una opinión o podemos transformarnos, digamos, en un observador externo y emitir opiniones acerca de estas circunstancias, porque también él nos pone otro ejemplo y dice, nosotros vemos y sentimos la vida y la muerte de distintas formas de acuerdo a cada circunstancia. Si asistimos a la muerte de una persona joven que muere en forma repentina como consecuencia de un accidente de tránsito, por ejemplo, nos pone y nos da una carga emotiva diferente a cuando muere una persona adulta de 80 años, ¿sí? Que padeció una enfermedad y que ha cumplido todas sus expectativas en la vida. Entonces, ¿esto por qué lo dice? Porque en definitiva, estas son las perspectivas a las cuales estamos sometidos en forma permanente y vamos generando y vamos cambiando de opinión en función de ciertas circunstancias específicas que hacen a ese individuo y no a otro. Sí, claro, aquellos que dicen tendríamos que tener poder decidir sobre nuestro propio cuerpo, sí, bueno, de eso se trata esta cuestión filosófica y de eso se trata esta decisión. ¿Podemos tener el dominio y la decisión sobre nuestro cuerpo? Si de alguna manera esto está afectando o no está afectando otros derechos, fíjate que los que de alguna manera plantean esto de que hay que proteger los derechos del feto, indudablemente relegan la decisión de si tenemos o no tenemos derechos sobre nuestro cuerpo. Entonces, es un círculo vicioso por el cual Dworkin dice, salgamos de ese círculo. No planteemos la cuestión acá, planteémoslo en algo mucho más amplio, en algo mucho más supremo, cuál es la inviolabilidad de la vida humana, porque tantos unos como otros, o sea, tantos que estemos a favor o que estemos en contra, tantas estas preguntas que están apareciendo en el chat, tienen que ver con esto, con plantearnos si consideramos nuestra vida y nuestra posibilidad de interrumpir un embarazo, si esto también se puede sostener como que se han violentado ciertos derechos de la vida humana de uno mismo y en función de ello justificamos una interrupción de un embarazo. Entonces, este tema de la justificación están de alguna manera, tanto los conservadores como los liberales necesitan justificar la decisión a partir de esta inviolabilidad y a partir de esto de decir, bueno, estamos a favor o estamos en contra en función de que la vida humana se ha desarrollado, se ha invertido o se ha contribuido de distintos aspectos para que esto suceda. Ahora bien, el orden normativo, ¿qué les parece a ustedes? Las normas, ¿tienen que tratar estos temas? ¿Tiene que haber una solución desde el orden normativo? ¿O les parece que no vale la pena? ¿Quién se anima a escribir o a decir algo sobre esto? ¿Les parece a ustedes que todos estos proyectos de leyes por ahí que ya se estudiaron, se leyeron, o estos que estamos, que por ahí se va a volver a tratar, vale la pena que esto sea tratado desde las normas? ¿O dicen que esto tendría que dar en el plano de lo ético, de lo filosófico y el derecho no ocuparse de estas cuestiones? Para mí tiene que ir ahí con el derecho y la cuestión normativa, pero en un conjunto con otras cuestiones de índole
educativas, como pueden ser la educación sexual integral y demás, que justamente todo eso tiene que ver por ahí con el derecho y en cómo se proyecta una legislación en conjunto para poder llevar adelante todas estas prácticas y que realmente son necesarias cuando uno ve que en realidad la persona toma la decisión y ya está, no hay marcha atrás a eso y lo va a hacer mediante cosas, con los medios que tenga a su alcance. Es necesario para mí porque en definitiva el derecho termina atravesando todo. Bien, fíjate que por ahí lo que vos estás diciendo de alguna manera rosa, y después los invito a ustedes que lo lean, y lo que están poniendo en el chat, rosa, lo que Dworkin nos propone, porque Dworkin nos propone de trabajar este tema desde la integridad del derecho, ¿sí? Desde la integridad, esto que decíamos al principio. Dworkin nos dice, el derecho, el orden normativo, claro que tiene que ocuparse también de estas cuestiones, pero no perder de vista la integridad, buscar cuál es el principio que se tiende a proteger y en función al principio que se tiende a proteger, generar el orden normativo. Claro que para el sistema americano esto es mucho más sencillo, porque ustedes vieron que la dinámica que plantea el sistema americano, precisamente por el sistema del common law o el sistema de cómo cambian de criterio en forma mucho más veloz que lo podemos hacer nosotros, no es lo mismo que lo que nosotros tenemos que atravesar en nuestro país, que ingresar un proyecto de ley por escrito, someterlo al voto de las cámaras, o sea, nos va a llevar indudablemente mucho más tiempo. Pero, sin embargo, lo que vos estás diciendo es esto precisamente, no solamente tratarlo en forma aislada, sino tratarlo desde la integridad del resto de los principios, como puede ser la educación, la salud, la vida, la dignidad, todas estas cuestiones que tienen que aflorar para que el orden jurídico dé una respuesta y dé una respuesta en forma integral, ¿no? Que es por ahí por donde va Dworkin cuando de alguna manera nos habla de la integridad del orden jurídico, de la integridad del derecho. O sea, fíjense que a veces esto lo vemos desde la abstracción y por ahí como que no lo terminamos de comprender, pero esto de la integridad del orden jurídico, cuando tocamos estos temas y cuando vemos cómo de alguna manera están relacionados con otras cuestiones que estamos trayendo a colación, cómo florece casi en forma natural en el discurso y en lo que nosotros mismos estamos diciendo y estamos sosteniendo con lo que estamos leyendo y estamos tratando. Profe, ¿Quién además más yo creo quiere que, agregar perdón, Sí. creo que es el Sí, derecho quien tiene que ordenar justamente al resto de los factores, ya sea la educación, la salud y demás, una norma que deban de acatar el resto de los factores para que justamente, nada, se termine de obedecer justamente esto o cambiar o, bueno, dictar una solución al problema. Exacto, el tema es sí, y sí, y es el derecho precisamente es cómo lo sostiene, porque fíjense ustedes, con lo poco que tiene nuestro derecho, ¿sí? Que lo trató únicamente desde el ámbito penal, las dudas que ha traído en cuanto a la aplicación de un inciso de un artículo. O sea, la importancia de que esto sea tratado en forma integral con todas estas cuestiones, con una discusión en serio, ¿sí? Donde se puedan traer a colación todas estas cuestiones, tiene que ver para eliminar futuros inconvenientes que luego tiene el juez o el órgano jurisdiccional para tener que resolver cuestiones aisladas o cuestiones particulares, porque sí se pueden resolver algunas cuestiones particulares, pero es engorroso resolver cuestiones particulares y es engorroso que cuando aparece alguna situación con características especiales no contemplado en el fallo que acabamos de recrear, tengan que atravesar todo el recorrido de la justicia, tengan que atravesar todo el recorrido de tribunales para poder llegar, para seguir teniendo incertidumbre sobre lo que se va a resolver y luego finalmente cuando se resuelva, bueno, ver qué es lo que resolvió ese magistrado, si hay que recurrirlo o si no. O sea, en realidad, si el orden jurídico lo tratara, estaría allanando el camino y nos estaría dando bastantes soluciones a bastantes de estas cuestiones, ¿no? Creo que en ese camino
es el que estamos conversando y es lo que se entiende. ¿Quién más quiere agregar algo de esto? Tendría que ir acompañado, profe, también con una mejora en la ley de adopción, porque hay muchos casos que la persona decide abortar por no poder mantener al bebé, por una situación de vida carente en un montón de situaciones, y que por ahí en vez de abortarlo podría darlo en adopción. Y hoy por hoy los bebés que son dados en adopción claro, terminan en un instituto de menores y pasan años ahí, y es un círculo que no termina. Porque siguen sin familia, no tienen como todas, contención. exacto, exacto, que son de las cuestiones que también nos cuesta poder encontrarle soluciones, ¿no? Sí. Y encontrarles, como también buenas campañas de concientización sobre anticoncepción, Tal cual. ¿sí? Buenas campañas de concientización para que se llegue a todos y para que se llegue de verdad. Además, porque, profe, esas digamos, campañas de generalmente concientización o de educación sexual integral, generalmente estando en el secundario, capaz se da como muy tarde. Tendrían que, no sé, enseñarles a las futuras generaciones, yo creo que en una edad más temprana. Sí, seguramente que desde el colegio primario, claro, Claro. desde los últimos años, donde hay que empezar a hacer, exacto, donde hay que, para que no pase lo que, bueno, en este caso que citábamos era una menor violada, pero sin embargo, ¿cuántas menores de edad que a los 15 años tienen un hijo porque le ha faltado información, Sí. porque han estado ocultos, porque no se han animado a plantearlo en el seno familiar, digamos, porque el que se anima a plantearlo y están los recursos dados, el aborto existe y se lleva adelante igual. El tema es la vulnerabilidad cuando no se puede llegar. Y la idea es que quien quiere atravesar una situación de aborto, no creo que eso sea o esté en el pensamiento de alguien querer atravesarlo. Entonces, el Estado para eso tendría que tener buenas campañas de concientización para evitar que se lleguen a esas situaciones. Adentrarnos y estarnos antes, la prevención, la concientización, la anticoncepción, que es donde indudablemente no habría que hacer un poco más de hincapié, trabajarlos. Y claro que trabajarlo desde el orden jurídico y trabajar la integralidad, que es lo que nos propone Working del orden jurídico, es abarcar todas estas cuestiones. ¿Sí? Todas estas cuestiones. Si la incorporamos en un plan educacional en las escuelas primarias, perfeccionar también a los docentes. Y uno dice, hay en los colegios, sí, pero quizás en los colegios a lo mejor hay 1 hora o 2 horas básica en todo el cuatrimestre. Sí, menos que básica. Exacto. Sí. Entonces, además, es profe, yo creo que son insuficiente también por donde se lo no mire. sé si es el miedo de los pro vida o cómo, no sé qué piensan que si van a usar el aborto como un método de anticoncepción, o sea, yo creo que es una medida extrema que como vos dijiste no es nada que alguien quiera pasar por eso, o sea, justamente es un... Es que creo que Exacto, pasa. porque no es ni siquiera una cirugía estética donde uno elige hacerse una nariz, por ejemplo, pero uno lo elige. Digo, no es ni siquiera una cirugía estética, entonces esa no es la idea. El tema es, si se encara esta cuestión desde el orden jurídico, qué importante y qué valioso sería que se tome conciencia desde los legisladores, desde los proyectos que se tratan, de la integralidad con la que hay que abordar el tema para que la menor cantidad de gente posible o de mujeres posible lleguen a esta situación, pero precisamente porque hayan podido evitarlo gracias al conocimiento, gracias a la distribución de anticoncepciones que no queden tampoco limitados por una cuestión económica. Bueno, eso creo que está bastante superado porque en los hospitales públicos se entregan también pastillas, o se entregaban antes de la pandemia, pastillas anticonceptivas. El tema es quién las viene a buscar, quién las recoge. Esto tendría que estar a disposición en todos lados para que estas cuestiones, digamos, tengan un tratamiento diferente. Sí, coincido. ¿Qué más quieren agregar o quieren resaltar del debate o de las fundamentaciones?
Bueno, ya estamos en horario igual, me parece, ¿no? Así que yo los invito que para terminar de completar, en realidad esto ha sido poquito tiempo, se puede estar discutiendo 2 clases más, pero los invito que para terminar estas cuestiones acudan al video, que vale la pena, porque esto que planteábamos al principio acerca de las causales autóctonas y derivadas, esto de si es el feto o es la vida desde la biología, está muy bien planteado en el video. Es entretenido, además, es uno de los videos del canal Encuentro. Y luego, vayan a estas cuestiones en la bibliografía obligatoria y a esto de la integralidad del derecho que nos plantea Dworkin, que es lo que en definitiva, fíjense ustedes, que es lo que terminamos conversando, y cómo de alguna manera todos empezamos a rumbear las respuestas en función de poder pensar al derecho como un orden normativo abarcativo de todas estas cuestiones que tienen que ver con educación, con salud, con dignidad, con derecho a la vida, con derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, ha sido un gusto. Ya a mí no me quedan más temas, creo, para desarrollar. Sí vamos a vernos en los debates. Igualmente, cualquier duda o cualquier cosa que quieran consultar, siempre tienen el campus, o si incluso algo de aborto, o de globalización que vieron conmigo, quieren preguntar algo para los debates, me escriben, no hay ningún problema. Así que bueno, nos estamos viendo, mucha suerte, y a trabajar entonces. Les queda a ustedes elegir el tema. Muchas Chao, gracias. profe, gracias. Gracias, hasta Saludos. luego. Bueno, nos vemos.